Hay una teoría a beneficio de inventario, diría un amigo mío. Una teoría que es a finales del siglo XX, primeros años del siglo XXI, un grupo de venezolanos acude a México para planificar algunos robos a joyerías, a entidades financieras, y trabajando con sus cómplices mexicanos les hablaron de el paseo millonario. De allí esta banda de venezolanos que opera con mexicanos allá con temas de joyerías, que aprende el paseo millonario, activa en Venezuela lo que hoy conocemos como secuestro breve o secuestro express. Nuevamente, gracias por sintonizarnos y por estar pendiente de otro episodio del podcast La Fuente con Román Camacho. Primero que nada, agradecer a este gran equipo que siempre me acompaña. Aquí tenemos a Maylin, tenemos a Alejandro, tenemos a uno no tan, bueno, alguien muy bochornoso, David Garrido. Tenemos también a Felipe. Y en esta ocasión me acompaña un gran amigo que, bueno, hemos coincidido en varias entrevistas, el doctor Fermín Mármol García. ¿Cómo está, doctor? Este podcast es presentado por el Dr. José Ramón Velázquez, cirugía plástica y reconstructiva. Bueno, un placer para mí estar contigo, con tu equipo, en tu espacio, y bueno, estamos allí batallando, quijoteando, como le digo a mis alumnos. Es así. Bueno, primero vamos a leer tu pequeño currículum que ha sido extenso durante tantos años, que mucha gente te conoce como el abogado, el litigante, como consultor en temas de seguridad. También tienes estudios y especialización y maestría en criminalística, con estudios en especialización en docencia universitaria. Tienes también un doctorado honoris causa de la Fundación Universidad Hispana del Perú. Tienes diplomados en el Colorado Bureau Investigation, el CBI, referido a investigaciones especiales en la Universidad de Salamanca en ciencias políticas. También eres docente de investigación del crimen en la Universidad Santa María, en criminalística en la Universidad Central de Venezuela, director del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad de Santa María, presidente de la Comisión de Seguridad y Fe de Cámaras, que te acompañé en una de las sesiones, corredactor de la ley que regula el uso de la telefonía celular y el internet en el interior de los establecimientos penitenciarios del año 2016, y coautor de 2 obras bajo el sello de ediciones Davar, que uno de ellos muy bueno, que es lo que nos enseña en los pupitres. Correcto. Muy bueno ese libro. Y bueno, ¿qué falta por alcanzar qué meta en cuanto a conocimiento, en cuanto a tu carrera? Yo creo que el servicio público, ¿no? Después de haber estado tantos años en la docencia, 29 años ininterrumpidos en la universidad, pero a su vez en el litigio, y también estuve una muy buena temporada en el sistema financiero venezolano, lo que no he hecho en el campo profesional es servirle al país, servirle a la ciudadanía. Eso pudiera ser una tarea pendiente si así Dios lo quiere, ¿no? Y lo que sí faltó como hecho real en la bio que has leído es ser padre, ¿no? También eso a mí me llena. ¿Qué son los mayores retos que has tenido? Sí, bueno, primero porque me costó mucho ser padre, ¿no? Y bueno, Dios así lo quiso, y bueno, hoy gozo de una niña y un niño que me hacen sumamente feliz, ¿no? Bueno, es así, eso, ser padre yo digo que es lo más importante que uno tiene en la vida. Yo también soy padre. Y hablando de ese tema, ¿qué se siente haber tenido un padre como Fermín Mármol León? O sea, una eminencia, lo llaman el papá de la investigación en Venezuela, es el padre de todo este sistema judicial de investigación penal, de la policía técnica judicial. O sea, ¿cómo se siente? ¿Cómo fue crecer bajo esa figura? Lo que voy a contarte lo he referido anteriormente, pero la gente piensa que es un chiste, ¿no? Pero por allí, a los 7, 8 años de edad, cuando veía a mi padre entrar por la puerta de la vivienda, un hombre con cabello gris, alto, delgado, y tenía una placa dorada y un arma de fuego, yo pensaba que era Clint Eastwood. Y realmente se me parecía muchísimo de niño. Está de moda las películas policiales de Clint Eastwood, Harry el Sucio, ¿no? Y se me parecía muchísimo porque honestamente tenía algo de parecido con esa descripción gráfica que te he hecho. Pero bueno, crecer con él como niño era una especie de superhéroe, quien lucha contra los malos y aparte tiene una placa dorada y se va temprano y no lo ves hasta el día siguiente. Evidentemente que era una especie de superhéroe, ¿no? Pero bueno, ya con algo más de conciencia, comprender que tu padre era un policía. Yo siempre estuve orgulloso de que mi padre fuera policía, un policía de investigación criminal que se formó porque el Estado venezolano así lo quiso. En esa época los policías eran obligatoriamente formados por el Estado fuera del país,
fue esa generación que se formó en distintos países del hemisferio, pero también de Europa. Y bueno, mi padre siempre dijo que todo lo que obtuvo a lo largo de su vida se lo debía, por supuesto, al Estado venezolano, específicamente a la policía. Y bueno, realmente después que iniciamos los estudios de Derecho, evidentemente que era una referencia el libro de tu padre, las películas sobre el libro, su actividad pública, y era un compromiso comprender que no eras tú, sino eras el hijo de alguien. Y eso es una carga que tienes que saberla llevar, porque tiene prerrogativas, pero también tiene un hándicap en contra. Y bueno, creo que lo pudimos sortear bien y bueno, todo lo que puedo sentir por él, a pesar de esta distancia entre el plano terrenal y el celestial, es agradecimiento. ¿Cómo fue esa, como lo mencionabas, esa carga, o sea, que se te refirieran a ti como el hijo de, en vez de ser tú, o sea, tú te sentías como alguien competente, alguien que estaba haciendo su propio camino? Eso a veces no te desanimaba, te decía, oye, mira, yo quiero salir de esa figura que me está opacando lo que yo puedo hacer. Yo creo que hábilmente mi padre, ante las peticiones que tuvimos mi hermano menor y yo de entrar en la policía científica, fue decir, si desean ser policías de investigación criminal, primero tienen que graduarse abogados, ¿no? Y yo creo que eso era de alguna manera el tratar de diferenciar un poco sus pasos a los pasos que quería de sus hijos, y que pudieran enamorarse de otra rama del saber. Y así ocurrió, porque después que mi hermano y yo nos graduamos de abogados, no nos presentamos ante la policía judicial de otrora para ser funcionarios, sino inmediatamente abrazamos el litigio, claro, con una inclinación en el ámbito jurídico penal, evidentemente. Y yo creo que eso empezó a construir una identidad propia, pero es lógico, es normal, tienes que aceptarlo, y como un premio, como una gracia de que la gente va a señalar el hijo de, hasta que, bueno, de alguna manera empiezas a tener tú tus propios éxitos, tus propias cosechas. Me imagino que le pasará a los hijos de un campeón de boxeo, a los hijos de alguien que fue pelotero de Grandes Ligas. Es decir, estas cosas son naturales en cualquier profesión cuyo padre haya dejado unas huellas muy profundas allí. Hay algunos que lo logran, hay otros que realmente hacen su mejor esfuerzo y pueden hacer una carrera totalmente distinta. Yo siempre señalo en estos ejemplos el tema de Vicente Fernández y Alejandro Fernández. Yo creo que Alejandro ha hecho una carrera extraordinaria, y su padre, por más grande que fue, no tapa los éxitos y la voz de Alejandro Fernández. Para poner un ejemplo tonto, a mí que me gustan las rancheras y disfruto un poco el tema del karaoke, ¿no? Pero al final nunca te separaste de la parte criminal. O sea, te fuiste por derecho penal, te especializaste y tuviste la maestría en criminalística. O sea, todo eso ¿crees que hubo una gran influencia en haber crecido en ese entorno? Absolutamente. Imagínate crecer en un hogar cuyo padre es investigador criminal y tu madre, como abogado penalista, ingresa en la carrera de justicia penal, y que lo cotidiano sean esos libros en la biblioteca, y lo cotidiano sean ese tipo de conversaciones, y saber a qué se dedican tus padres. Sí, es una influencia indirecta, una influencia que está presente en el ambiente. Jamás mi padre o mi madre nos dijeron que estudiar a nosotros, nunca. Al contrario, una hermana mía es médico, y hermanos habidos en otros matrimonios son psicólogos, administradores, pero a mi hermano y a mí la influencia como sus hijos varones fue importante, y bueno, abrazamos el tema de las ciencias penales y ejercemos esa área en el área de consultoría y litigio, y se debe evidentemente a esas semillas que indirectamente fueron germinando en el hogar. Por lo tanto, sí, todos los que son padres, madres, representantes, lo que está pasando en el entorno va a germinar para bien o para mal. Sí, al final hay una gran influencia, quieras o no. ¿Tus hijos los ves estudiando Derecho? Son pequeños aún, están apenas culminando primaria,
Pero bueno, tú sabes que lo que hoy piensen mañana no necesariamente es. El varón le gusta la odontología, cosa raro que tiene un par de años hablando de odontología, terminando primaria, que pensé que iba a cambiar de punto de vista. Y mi hija sí pasa de educadora a abogada. Es más cambiante en sus gustos la niña y bueno, todavía les queda mucho camino por delante. Bueno, sí. Vamos a hablar ahora, vamos a saltar hacia el tema de la seguridad, que es un tema que, bueno, yo lo manejo también. Tú Sí. durante muchos años has sido consultor, pero vamos a hablar es para que la gente tenga una idea de cómo ha sido la evolución del crimen en Venezuela. O sea, si me puedes hablar sobre cuándo crees que de verdad la criminalidad, por así decirlo, aumentó en Venezuela, qué modalidades, cuáles modos operandi los que se empezó a ver que no se veían comúnmente antes o hasta cuando estabas creciendo, que tu papá estaba en los casos llevándolos con la PTJ, que de repente empezó a verse en Venezuela. Sí, yo creo que uno de los tipos delictuales que brotan en el siglo XXI, sobre todo a mitad de la primera década y los primeros años de la segunda década del siglo XXI, que no tuvimos presente en la República Civil, en esa república de los 40 años de democracia, como se le denomina por algunos historiadores, fue el secuestro breve, el secuestro express. Honestamente, eso era un modus operandi inexistente, que a alguien pudieran someterla, pedir un rescate y estuvieses tú en cautiverio unas horas. Eso no lo vivimos en el siglo XX, en esos 40 años, porque era un modus operandi inexistente. Existieron secuestros en los 40 años de 1958-1998, claro que sí, el secuestro clásico, el secuestro prolongado, muy ligado mayoritariamente a los estados fronterizos. Claro que hubo célebres secuestros en la región capital, muchos que tenían que ver con temas ideológicos, muchos tuvieron que ver para financiamiento de grupos que atentaban contra la democracia de aquel entonces. Claro que sí, pero insisto, el sarampión que vivimos en varios años del siglo XXI con el secuestro breve, secuestro express, menor a 24 horas, fue un modus operandi novísimo, un modus operandi realmente que sí vale la pena escribir sobre ello. Segundo modus operandi que irrumpe de manera extraña en el siglo XXI fue los robos agravados masivos. Es decir, que una banda criminal irrumpiera en el estacionamiento de un edificio para esa misma noche penetrar a 6, 7, 8 apartamentos simultáneamente. Eso no lo vimos con frecuencia en esos 40 años del siglo XX. ¿Cómo es posible que una banda criminal viniera y ingresara en un hotel 5 estrellas para asaltar a todos los invitados de una boda, como ocurrió, por ejemplo, en Margarita? ¿Cómo es posible que llegaran 2 embarcaciones para robar a todos los que se encuentran en una playa, como visitantes, como bañistas? Eso también lo vivimos. Esas cosas masivas, descaradas, sin temerle al tiempo, eso no lo vimos nosotros en el siglo XX. Pero ¿qué modus operandi fueron desapareciendo? Tal vez por temas económicos. Los robos agravados a los bancos, a las entidades financieras, los robos el traslado de valores, es decir, a los camiones blindados. Eso se fue perdiendo la vigencia después de a finales de la primera década del siglo XXI. Esos modus operandi también fueron mutando allí. Por lo tanto, a priori daría esos ejemplos, Rob. Pero estos grupos delictivos que se dedicaban al secuestro express, al robo masivo, ¿esa influencia criminal de dónde provino? ¿De qué país? O si lo de robo masivo se ve más en Europa y lo de los secuestros express es como una evolución del secuestro en Latinoamérica, que bueno, que ¿de dónde salió esa modalidad de hacerlo rápido, sencillo y en pocas horas? Hay una teoría a beneficio de inventario, diría un amigo mío, una teoría que es: a finales del siglo XX, primeros años del siglo XXI, un grupo de venezolanos acude a México para planificar algunos robos a joyerías, a entidades financieras, y trabajando con sus cómplices mexicanos les hablaron de el paseo millonario, que era
nada más y nada menos que un robo agravado de interceptar a alguien y hacerlo ir a los cajeros automáticos. De allí esta banda de venezolanos que opera con mexicanos allá, con temas de joyerías, que aprende el paseo millonario, activa en Venezuela lo que hoy conocemos como secuestro breve o secuestro express, que era transformar el paseo millonario a un tema de cautiverios para pedir un rescate. Aquí con este paseo millonario tú no llamabas a nadie, tú a esa persona la hacías ir a cajeros automáticos. Esa es una hipótesis, una leyenda que hay allí, tiene sentido desde el punto de vista teórico, pero es a beneficio de inventario, que del paseo millonario hayan transformado el secuestro breve express unos venezolanos que impusieron el secuestro breve en Venezuela. Tuvimos unos años muy difíciles, que fue entre 2012 y 2017, donde el secuestro, o sea, la cifra de secuestro estaba, en rojo, por así decirlo. Ya era un problema de Estado y la gente tenía miedo ya de salir. Mucha gente emigró por este tipo de delitos. Menos mal que gracias a muchas políticas de seguridad, hoy en día podemos decir que la cifra de secuestros ha sido cero después de varias intervenciones en la Cota 905, la toma de los penales. O sea, eso ayudó también a erradicar estos delitos. Pero ¿cuántos planes fueron necesarios para llegar a este punto en el que nos encontramos hoy en día de la disminución del delito como se ve actualmente? Nosotros pudimos contabilizar desde 1999 hasta el cierre del año 2019 más de 25 planes de seguridad, más de 25 planes de políticas públicas para disminuir el crimen y reprimir el delito. Nos asombró que en promedio cada 14 meses se cambiaba el rector de la seguridad en Venezuela en ese periodo de tiempo. Es decir, en un periodo de 20 años, los ministros en promedio solo duraban 14 meses. Igual número de cambios en la dirección de investigación penal. Es decir, teníamos en 20 años ya unos 7 directores. Muchos cambios de ministros, de rectores de la seguridad y con planes distintos. Entonces, qué bueno, como tú bien lo dijiste, que se desmontaron las zonas de paz. Qué bueno que se tomaron las cárceles en Venezuela para golpear el planato, por lo menos el control territorial que tenían allí. Qué bueno también que en cuanto a la ley de desarme, control de armas y municiones, pararon la emisión de portes de armas. Hay gente que me va a linchar por lo que digo. Hay gente que es amante de las armas de fuego. Hay gente que cree en la industria de la compra y venta de armas, que las armerías generan impuestos, generan empleo, el derecho a las personas a estar armadas. Yo era de esa tesis, pero cambié de opinión en el devenir de los años. Comprendo que para que tengamos una sociedad que pueda tener un arma de fuego con porte, tiene que haber mucha educación, mucha cultura, mucho respeto a la ley, a la autoridad. Y no creo que estemos en un país que hoy día se caracteriza por grandes niveles culturales, educativos, de respeto a la ley, respeto por la autoridad. Mientras que eso no lo logremos, yo me voy a sumar a la tesis de que tenemos que ir a un desarme pleno y dejar algunos segmentos, algunos sectores de ámbito privado que puedan estar armados con rigurosidad para la emisión de portes. Pero yo creo que también eso abonó mucho. Es poco frecuente ver armas de fuego como antes la veíamos en los establecimientos, en cualquier problema, en un perro calentero en la madrugada alguien sacaba un arma. Eso ha bajado muchísimo y hay que ser honesto con eso. También funcionó. Y lo otro que no salió en los medios de comunicación social post pandemia fueron las operaciones quirúrgicas. Es decir, el Estado venezolano aprendió a no ponerle nombre a los planes, pero durante unos 4 años fueron operaciones quirúrgicas contra las bandas criminales y hay algunas ONG que hablan de miles de caídos por enfrentamiento a la autoridad que tuvo que abonar. Por lo tanto, la teoría de que todos los delincuentes se fueron al exterior es una arista pequeña de un todo. Aquí muchos delincuentes cayeron abatidos. Sí, muchos los reporté y muchos operativos de eso los viví y es cierto lo que mencionas, esas operaciones quirúrgicas para desplazar, desmantelar un grupo delictivo y funcionó. Se vio con la Cota 905 durante muchos años. Eso fue, el centro de operaciones del crimen organizado aquí en Venezuela y una vez que se toma, se radicó el secuestro en el país. O sea, ya ellos que estaban haciendo un centro nacional, por así decirlo, de ese delito y querían abrirse al narcotráfico y creo que iba a empeorar mucho la situación. Menos mal se atacó a tiempo y creo que ha sido una de las decisiones más sabias que han tomado en cuanto a seguridad en el país.
También el tema de los cuadrantes de paz. Ese ha sido uno de los planes que se ha mantenido y ha funcionado. La gente siente esa cercanía con la policía. ¿Qué mejorarías de los cuadrantes de paz? ¿Qué crees que puede evolucionar de ese plan implementado? Román, tú como asociado periodista habrás visto que estoy en una gira por los distintos colegios de abogados y estoy con profesores de la Católica Andrés Bello y profesores de la UCB girando. Ya hemos estado en varios estados, nos falta todavía continuar una gira y tengo una conferencia que es sobre los dilemas del modelo policial venezolano a la luz de la Constitución. Mi preocupación sobre este tema es que me preocupa que los órganos de seguridad ciudadana tienen una mixtura en funciones. Instituciones distintas haciendo lo mismo. Y estoy preocupado porque la Constitución Nacional desarrolló muy bien el 332 constitucional, los órganos de seguridad ciudadana, y en el numeral primero nos habla de un cuerpo uniformado de Policía Nacional que en las discusiones de ese numeral era una policía eminentemente preventiva. El numeral segundo, un cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas, era un ente eminentemente de investigación criminal. Pero hoy la policía preventiva investiga delitos, la policía de investigación criminal patrulla calles y los órganos de inteligencia, de seguridad de Estado, que en la literatura policial occidental no pueden sustanciar expedientes penales porque colide con la función de inteligencia de seguridad de Estado, hoy son órganos de investigación criminal que sustancian expedientes penales. Entonces, es parte de la conferencia que estoy dando porque tengo una preocupación de que creo que seríamos muchísimo más eficientes, lo somos, pero muchísimamente más eficientes si cada institución cumpliera sus funciones específicas a la luz de la Constitución y que sinceremos el tema de los órganos de seguridad ciudadana y por lo tanto algunos artículos que se desarrollaron a partir del 2011 con las leyes orgánicas que dan nacimiento a estas instituciones colidieron un tanto con la razón de ser constitucional. Por otro lado, me preocupa mucho el modelo del Ministerio Público como director de investigación penal. La realidad colombiana, el CTI, el Cuerpo Técnico de Investigaciones, depende del Ministerio Público. El querer formar una policía de investigación criminal en su propio seno colide con el tema constitucional porque pertenece al Poder Ejecutivo por mandato constitucional. Entonces me preocupa que el sistema anglosajón esto lo resolvió hace mucho tiempo. La policía es la que investiga los casos. La fiscalía procesa a los presuntos responsables. El mundo anglosajón no puso a la fiscalía a investigar casos, a investigar delitos. No, es la policía la que investiga. Entonces me preocupa porque la fiscalía ha venido durante muchísimos años haciendo una mini policía de investigación criminal en su seno y no creo que seamos un país tan grande, tan rico para permitirnos instituciones haciendo lo mismo. Creo que el principio de especialidad y los principios de subespecializaciones son los claves para tener un Estado moderno y yo apuntaría esa respuesta para tu interrogante. Yo mejoraría tratar de ser más eficientes a través del principio de especialidad y alguien diría, ¿y qué vamos a hacer con los policías preventivos que están investigando crímenes? Recomponiendo el sistema de justicia penal, los reclasificas y irían al CCPC sin ningún problema. Es decir, imagínate los PNB que están en funciones investigativas. Sí, en la División de Investigaciones Penales, sí, el Servicio de Investigación que tienen Penal. contra drogas, contra corrupción, antiextorsión y secuestro, tienen varios, bueno, tú los reclasificas y los metes a la Policía de Investigación Criminal, no habría ningún problema. Entonces, son cosas que tenemos que revisar en un futuro para ser más eficientes, que eso es lo que se trata. ¿Eso crees que se debe a un déficit policial, que todas las policías están haciendo lo mismo como para tratar de atacar los índices delictivos de una manera más eficiente? O sea, ¿sería una solución que están dando por falta de policía? Y te quiero comentar, el tema de la Policía de Investigación Criminal patrullando lo vas a encontrar desde la década de los 60 del siglo XX. Es decir, la denominada Cuarta República o República Civil también puso a la Policía de Investigación Criminal a patrullar en los 70, en los 70, en los 80, en los 90. Entonces, ¿por qué lo hizo? Bueno, porque la política se mete en medidas efectistas. Entonces tienes una cantidad de pesquisas, de detectives patrullando
y no revisando los expedientes que la gente denuncia. Entonces, sí, ciertamente, por medidas efectistas, muchas veces se trata de pedir apoyo de otras instituciones. Tuvimos en la República Civil también a la DICI patrullando, y esa no es la función de la inteligencia de seguridad de Estado, ¿no? Al contrario, no deberían tener unidades identificadas. Pero son cosas que tenemos que madurar como país muy joven que somos, madurar para un futuro de que el principio de su especialidad, principio de especialidad, es la clave del éxito en políticas públicas. Bueno, pero eso es un problema que, por lo que están mencionando, estamos arrastrando desde hace décadas. Sí, correcto. Hemos tenido mejores momentos, peores momentos, pero bien vale la pena, insisto, que sinceremos el papel de las instituciones, porque de lo contrario, creer que somos un país rico es una fantasía. Nosotros crecimos en las escuelas, en los liceos, nos enseñaban nuestros profesores que somos un país subdesarrollado en vías de desarrollo, que somos un país rico, que estamos a la puerta de eso. Hay una diferencia muy grande entre el país desarrollado y lo que vemos en Latinoamérica, ¿no? Okay. En cuanto al derecho, ¿es necesaria una reforma del Código Orgánico Procesal Penal y del Código Penal? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque tenemos muchas sentencias del máximo tribunal que han dejado sin efecto, han interpretado, reinterpretado algunos artículos procesales penales. Entonces, es muy confuso para el litigante comprender qué sentencia debemos de apelar en nuestros escritos como fiscales, el Ministerio Público, como defensores públicos o como abogados en libre ejercicio. Por ejemplo, tenemos sentencias que la sala penal dice algo, la sala constitucional dice otra cosa, y la sala penal, posterior a la sentencia de la sala constitucional, vuelve a apoyar su criterio. Eso crea mucha confusión cuando viene el máximo tribunal. El profesor Giovanni Rionero tiene una extraordinaria conferencia sobre estos controversias de jurisprudencia, quise decir. Por lo tanto, sí, hace falta que revisemos bien el tema del Código Orgánico Procesal Penal y qué modelo queremos. Un ejemplo, ¿qué vamos a hacer con el efecto suspensivo? Algunos pensamos que con el efecto suspensivo se erosiona la majestad del juez. Es decir, el juez decide algo, pero un fiscal puede decir, no, yo apelo, yo recurro. Por lo tanto, su sentencia no puede ejecutarse. En ningún país pasa eso, hermano. El juez es la última palabra. Yo decido algo y usted apele y cualquier cosa lo volvemos a detener. Entonces, esas cosas hay que sincerarlas porque estos híbridos hacen mucho daño. Pero otra cosa que te iba a decir, Román, es que hacemos con las normas sustantivas, las normas reguladoras de conducta. Tenemos más de 90 leyes vigentes en Venezuela que tienen tipos delictuales allí. Es decir, que para un abogado en el libre ejercicio en ámbito penal debería tener un maletín de visitador médico con todas las leyes que tienen normas sustantivas penales. No, necesitamos un único código penal que compile todas las normas jurídicas sustantivas, que podamos sincerar los tipos criminales que coliden en penalidades en una ley y otra. Y yo creo que nos merecemos, por seguridad jurídica, tener un único código penal y hacer algo, hacer nacer el código de falta. Es decir, ningún país se construye si las pequeñas transgresiones no son abordadas. Somos muy débiles con las pequeñas transgresiones. Nos hemos acostumbrado a que cualquiera se puede bajar los pantalones para orinar y no pasa nada. Que alguien puede definitivamente en cualquier esquina abrir un carro y hacer mecánica y no pasa nada. Que alguien puede... Entonces, las pequeñas transgresiones, necesitamos un código de falta y hacer nacer una jurisdicción de falta, es decir, que haya jueces de faltas, tribunales de faltas, con mucha más certidumbre, con un código de faltas, con su procedimiento de faltas y no un híbrido que tenemos allí en los actuales momentos. Nuestra primera instancia en el ámbito jurídico penal debe ser jueces de faltas y tener la escalera que no tenemos en Venezuela. Hay faltas, hay delitos y hay crímenes. En Venezuela nos hace falta darle connotación a crímenes. No lo tenemos. Aquí hay crímenes de lesa humanidad que no tenemos en ninguna ley. Es decir, tenemos que ir a la trilogía y eso lo podemos hacer con un único código penal. Hay faltas, código de faltas, o puede ser por un libro, delitos y crímenes. Esa trilogía nos hace falta y no
No es difícil hacer un único código penal. Hay proyectos, está el proyecto de José Luis Tamayo, está la compilación de Giovanni. También teníamos los aportes de un ex magistrado presidente de la Sala Penal, que ahorita se me va el nombre. Es decir, hay muchos proyectos que vale la pena revisarlos y entrarle. Claro, vas a hablar de unos casi 500 artículos, pero es necesario. Hay que hacerlo. Sí, lo mismo sucede también con las penas. Mucha gente critica las sentencias hoy en día, y cuando un delincuente sentenciado por un crimen grave, por admitir los hechos le dan 13 años por un doble homicidio, triple homicidio, ese tipo de cosas. Los agravantes como que no los toman mucho en cuenta, y mucha gente siente que no hay justicia por esas sentencias tan cortas. Eso también hay que reformarlo, hay que evaluar todo ese concurso de delitos para que de verdad haya justicia. Sí, claro que sí. Primero que estamos abusando muchísimo, no de los beneficios procesales, sino los beneficios post-condena. Yo creo que el problema, somos muy rígidos para los beneficios procesales. ¿Quién va a enfrentar en libertad plena, libertad condicionada el proceso penal? Ahí somos severos. Pero después de condenar a la persona, somos muy blandengues para que vuelva a obtener la libertad. El problema lo tenemos con los condenados. Somos muy blandengues, entonces gente condenada a 18 años, que es bastante. La gente que dice, no, 30 años es poco. Dura 30 años tú en tu casa. Primero es un techo constitucional, tendrías que reformar la Constitución, pero la gente habla muy ligero, 30 años es poco, no, 30 años es bastante. Es muchísimo. Es muchísimo. El problema es que te condenan a 18 y terminas pagando 6 años, no tiene mucho sentido cuando eres un violador serial de niños. No tiene mucho sentido. Un homicidio también. Un homicidio, para poner algunos ejemplos. Entonces hay que tener mucho cuidado de los beneficios que vienen post-condena. ¿Cómo mejoraría en el tema también de los accidentes de tránsito? ¿Es necesario unas condenas mucho más severas? Porque hemos visto muchos casos donde una persona pierde la vida y simplemente la gente se va relajada a enfrentar su proceso penal y judicial y simplemente sale bajo régimen de presentación cada 15 días. Yo creo, Román, que tenemos que ir primero a lo que es la cultura ciudadana y después ser muy ejemplarizante con las pequeñas faltas. ¿Realmente aquí se sanciona a la gente por exceso de velocidad? Yo creo que no. Realmente aquí se sanciona con severidad a las personas que son detenidas en un retén policial y venían en estado de embriaguez. Yo creo que no. Yo creo que el pasar por alto las pequeñas transgresiones genera lo después. Entonces, ¿qué queremos? Después que viene la culpa, un delito culposo por negligencia, impericia, inobservancia, queremos tratarlo por dolo eventual. Entonces, queremos ahora sí ser severos. Tú tuviste un accidente de tránsito porque te quedaste dormido y mataste a alguien, que pudiera ser un tema culposo. No, eres un homicida bajo título de dolo eventual. Entonces, te doy la intencionalidad. En verdad que era una persona que quiso matar. Bueno, entonces queremos resolver todos con casos ejemplarizantes, ¿no? Recuérdate que el tema de dolo eventual vino con aquella famosa muerte de nuestro medallista olímpico Rafael Vidal. Entonces el tema del dolo eventual también es un tema de discusión en el mundo del derecho penal, porque el dolo eventual sería la grosera negligencia de uno. Es ser realmente grosero ante la inobservancia, ¿no? Pero ¿cómo probar que realmente tú despreciaste esa norma? Eso es un tema psicológico que es muy difícil de probar. Pero bueno, yo creo que tenemos que apostar a la prevención. Tenemos que sembrar cultura, tenemos que sancionar las faltas, porque lo que está pasando en seguridad vial, y está el Observatorio Venezolano de Seguridad Vial, que está Luis Cedeño al frente de eso, las cifras son escandalosas, le llevamos a la Comisión también de Seguridad de Fede Cámara y presentó los escandalosos, sobre todo los accidentes cuyo medio de transporte es la motocicleta. En el tema del derecho o los beneficios en cuanto a la policía, ¿crees que los delincuentes tienen más beneficios que la policía en lo jurídico? Yo lo que creo es que ser policía en Venezuela es muy complicado, ¿no? Primero porque el aspecto socioeconómico del policía realmente invita a la autogestión. El funcionario público está bajo autogestión. ¿Cómo poder mantener a tu esposa, a tus hijos, tal vez a tu mamá, con el sueldo de funcionario público? Y ahí dentro de la función pública está la función policial. Aquí tuvimos en la primera década del siglo XXI, llevábamos
computado año tras año la muerte de policías en manos del crimen. Eso fue escandaloso. Llegamos en momentos que había casi que un policía muerto diario en algunos años de este siglo XXI. No se dice fácil, pero para saber si nos está yendo bien o no, hay varias fórmulas, ¿no? Primero, preguntarle a la ciudadanía. Hay un instrumento que es la encuesta de victimización nacional. Colombia y México la hacen con cargo del presupuesto federal, con rango anual, con veeduría de las ONG, gremios, universidades. ¿Qué opina la ciudadanía? ¿Y a quién les va a preguntar? Bueno, Venezuela tiene ahorita 24 estados, ¿no? Porque tenemos ahorita el Esequiba, la unidad de Esequiba. Tenemos 335 municipios y tenemos 1.100 parroquias. Esa encuesta de victimización tiene que ser a nivel parroquial y preguntar a la gente algunas preguntas en encuesta de victimización. ¿Qué tan fácil es conseguir un arma de fuego en su comunidad? ¿Qué tan fácil es conseguir municiones? ¿Qué tan fácil es conseguir drogas ilícitas? Esas son las encuestas de victimización. Usted ha sido víctima de algún delito, usted llamó a la policía por el teléfono de emergencia, cómo lo trataron, que usted denunció el caso, cómo se siente. Entonces evalúas el sistema. Y después tienes encuestas como la que hace el INCOBI con LOCAP, cómo está el nivel educativo, el nivel de salud, sus hijos tienen clase todos los días. Si todas esas encuestas independientes, las respuestas son positivas, estás en buen camino, pero yo me temo, Román, que lo que estamos recibiendo es que tenemos muchas cosas por hacer. No se trata de criticar por criticar, decía un comediante de la década de los 80 en Venezuela, critican por criticar, decía él. Se me va a caer la cédula, decía Joselo en su programa. No se trata de eso, es si no sabemos dónde estamos, no sabemos a dónde tenemos que mejorar. Y yo creo que el gran reto de Venezuela es educación, salud y seguridad. Con eso se puede construir una mejor Venezuela, sin duda. En el tema de la seguridad como tal, ¿crees que este es el año donde tenemos los números más positivos de las últimas décadas? Extraordinario año el 2024 y hemos tenido un primer semestre también muy bueno. Sabemos, comprendemos que el tema económico incide de forma clásico y así lo arroja los estudios criminológicos de todo lo que fue el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Los temas económicos empujan a niveles de criminalidad, ejemplo el hurto, que es el delito de destreza, la apropiación indebida que sucede en las empresas, en las industrias, en los comercios, el tema, por supuesto, hoy modernamente del timo, a través de generarte temor, lo genera la extorsión. Eso debería aumentar cuando los problemas económicos se agravan. Yo espero y aspiro que haya un plan económico en Venezuela para sortear estas sanciones. De mantener estas cifras positivas que, bueno, el venezolano por lo menos se ha sentido tranquilo y seguro con esto. Ha rescatado los espacios sociales, Román. Puede lucir algunas cosas, algunas prendas, algunos equipos tecnológicos sin problemas. Ves a las personas, exacto, con el teléfono en la calle en el 2016-2017 era imposible. Era imposible. La gente está más tranquilo dentro de los vehículos públicos o particulares y no va a venir alguien empleando un medio de escape como era la motocicleta que te va a tocar el vidrio. Eso ocurría. Pero bueno, muchas gracias por haber venido, doctor. De verdad agradezco este espacio que compartimos y bueno, siempre estas puertas estarán abiertas para cualquier discusión que podamos tener en el futuro. Claro que sí, Román. Vamos a seguir quijoteando. Acuérdate que los tres gigantes son la injusticia, el miedo y la ignorancia. Y en donde estemos tenemos que reducir los niveles de temor que tiene la gente, sembrar un poquito de cultura de educación, porque con ignorancia no logramos soluciones y siempre tenemos que tender a ser justos. Entonces esos son nuestros tres gigantes que bien los reseñó Miguel de Cervantes, ¿no? Y están presentes a lo largo de todos estos siglos. La ignorancia, el miedo y la injusticia. Muchas gracias, hermano. De mejor manera de finalizar imposible. Muchas gracias a ti, doctor. Este fue este nuevo episodio del podcast La Fuente con Román Camacho. En esta oportunidad hablamos con el doctor Fermín Mármol García. Espero que haya sido de su agrado. Recuerda suscribirte, seguirme en mis redes sociales. También puedes seguir a través de @lafuentepodcast en Instagram. Y recuerda de nuevo suscríbete al canal en YouTube. Hasta un próximo episodio.